Bueno, pues vamos a continuar con nuestro interesante seminario cuya figura central es el profesor Pablo Gutiérrez Colantuono. Hemos hablado en la primera parte del Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se ha quedado el debate hablando de las garantías, ¿no?, que ha suscitado la cuestión la profesora García Tance, y ha empezado a hablar el profesor Gutiérrez Colantuono de la tutela administrativa efectiva, ¿no? También se ha hablado de los derechos implícitos o latentes, que decía el profesor que más que crear la Corte alumbraba, porque de alguna manera eran preexistentes. Me viene a la memoria que efectivamente también en Europa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha, no diré tampoco creado nuevos derechos, pero sí es verdad que en España hay derechos o garantías, a veces hay derechos que son a la vez garantías, que se han creado a impulso clarísimo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Estoy pensando en la doble instancia penal, en algunos casos en la posibilidad de apelación, en el habeas data, nada menos que en el habeas data, o en el derecho a intérprete en determinados supuestos, ¿no? Bueno, pues vamos a ver esta segunda parte del seminario, las garantías y el impacto en el derecho administrativo, ¿no?, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, gracias. La idea es, ahora con todo el marco que dimos anteriormente del nivel constitucional y convencional, es plantearnos o preguntarnos cómo aparece la relación de la ciudadanía con las administraciones públicas, las administraciones públicas con las ciudadanías, en este contexto dinámico, flexible, de estas constituciones convencionalizadas o las convenciones constitucionalizadas, como dicen por allí algunos autores también, para arrojar esta idea de que estas administraciones públicas y estas ciudadanías en relaciones recíprocas se mueven o se desarrollan a través de esa dinámica constitucional y convencional. Antes de ingresar a eso, un poco para continuar también alguna postilla sobre el tema de los derechos implícitos, ¿no? Esto que hablábamos hoy de los derechos implícitos. Genera alguna incertidumbre cuando hablamos de derechos implícitos o cómo iluminamos nuevos derechos o derechos ya contenidos pero que no se expresaban, alguna incertidumbre desde el principio de la seguridad jurídica, ¿no? Por allí hay alguna doctrina que lo critica, diciendo bueno, que eso genera falta de certeza, que es uno de los subprincipios del principio de seguridad jurídica. Es bueno recordar también que el principio de seguridad jurídica es uno de entre varios principios que existen en el plano constitucional. Y al igual que los derechos, los principios hay que tratar de cotejarlos a todos entre ellos, ¿no?, para que sean razonablemente entendidos y aplicados y no que uno sea como autosuficiente en el plano constitucional. Entonces el principio de seguridad jurídica convive por estos tiempos con estos otros principios que aparecen de la sistemática constitucional y convencional. ¿Qué aplicaciones tenemos a esta administración y a estas relaciones con la ciudadanía? En primer término, aparece unas administraciones públicas plantada sobre un escenario central cuya centralidad es la persona y su dignidad humana. Esto, que parece una obviedad, no lo ha sido tal en la evolución de las relaciones entre las administraciones públicas y la ciudadanía, donde, como todos sabemos, ya había un periodo donde la administración pública estaba regulada solamente desde hacia adentro y para sí misma, era opaca, era una administración pública que no se vinculaba con el afuera.
Luego, esa administración pública que es alcanzada por el constitucionalismo empieza a entenderse, esa administración pública vinculada hacia afuera, con esa ciudadanía. En esa relación se habló siempre de tensiones entre dos partes, la administración pública y los administrados. Nosotros hemos dejado ya hace un tiempo de hablar de administrados y hablamos de ciudadanías y administraciones públicas, de ciudadanos y administraciones públicas, porque esa ciudadanía se encuentra fuertemente impactada y ha dejado de llamarse en esa relación administración pública administrado para pasar a ser protagonista esa ciudadanía respecto de esa administración pública. Por eso la relación nos parece correcto enunciarla y las palabras tienen su peso específico, no desde administrado, administración pública, sino de ciudadanía, administraciones públicas. Esa ciudadanía que, como decíamos hoy, es heterogénea, no homogénea, con lo cual las administraciones públicas tienen que tener dispositivos heterogéneos para vincularse con una administración, con una ciudadanía que es heterogénea y no es homogénea. Esto nos aleja de procedimientos uniformes de esas administraciones públicas con esa ciudadanía. Esos procedimientos uniformes que estamos tratando de dejar de lado, lo hacemos tratando de verificar cuál es la centralidad del orden jurídico de las administraciones públicas. Y las administraciones públicas están para llenar el bienestar general, entendido en forma objetiva, a partir o desde contemplar la centralidad de la persona y su dignidad en el sistema de la propia administración pública. Pero esa administración pública no solo nos habla de la realización de la persona humana y de su dignidad como valores fundamentales en el sistema constitucional y en los sistemas de derechos humanos, sino también como una administración pública de la realización del orden social del Estado constitucional y convencional de derecho. Es decir, es una administración pública que, aparte de emplear mecanismos heterogéneos para una sociedad heterogénea, es una administración pública que realiza los derechos de contenido social y no solamente los derechos de contenido individual. Esa es la nueva administración que crea también nuevos mecanismos en ese derecho constitucional social y en un modelo social del Estado. Por eso hablamos de políticas públicas del orden social, de la propia administración pública y no solamente de políticas públicas a nivel de derechos individuales, de civiles y políticos, sino también los económicos, sociales y culturales. Aparecía, decíamos hoy, unas administraciones públicas que actúan en algunos países, por el presidencialismo fuerte que tienen, actúan intensamente. Pero en los demás países, sin tanto presidencialismo tan fuerte, también actúan intensamente con determinadas competencias. La pregunta es, ¿cómo es la actuación? ¿Cómo debe ser llevada esa actuación entre estas administraciones públicas y esta ciudadanía en el ámbito de las administraciones públicas? No pasar al ámbito de la tutela judicial efectiva, es decir, la relación de la ciudadanía con las administraciones o de estas con la ciudadanía en el ámbito de la tutela judicial efectiva del Poder Judicial, sino cómo se disuelve, cómo se resuelve, cómo se aborda la relación de la ciudadanía con sus administraciones y de esta con su ciudadanía en la faz de la administración pública, en la faz del procedimiento administrativo o en la faz de las actuaciones de la administración pública con esa ciudadanía. Y ahí aparece una serie de inmunidades que en origen tenían las administraciones públicas o zonas en que las administraciones públicas le escapaban al control judicial. O alguna elasticidad mayor que tienen las administraciones públicas que en su momento se llamaron o que eran muy conocidas como la actividad discrecional de la administración pública y que luego se le fueron colocando determinados límites o sensores de control de esa discrecionalidad de la administración pública. Por supuesto, la discrecionalidad, la actividad reglada de la administración, siempre se entendió que era sublegal. Luego se entendió que debía respetar el principio de juridicidad. Bueno, hoy hablamos de un principio de juridicidad ampliado de esas administraciones públicas. ¿Por qué está ampliado? Porque es un principio de juridicidad del orden constitucional y del orden de la convencionalidad. Esas administraciones públicas son administraciones públicas de la sistemática constitucional y de la sistemática de los derechos humanos.
Así como la ciudadanía es una ciudadanía que ejerce sus derechos y sus deberes en el orden constitucional y convencional, las administraciones públicas desarrollan sus competencias públicas en el orden de la convencionalidad y en el orden de la constitucionalidad. De hecho, cuando los estados firman sus tratados de derechos humanos, aparece el Estado como el obligado. Dentro del Estado aparece la administración pública como una de las obligadas de la realización de los compromisos internacionalmente asumidos por el Estado al firmar los tratados de derechos humanos. Es decir, que esta administración pública es titular de obligaciones asumidas por el Estado en el sistema internacional de los derechos humanos. Debe prevenir, debe concretar, debe promover, debe proteger los derechos fundamentales que se ha obligado el Estado a proteger, a promover y a darle los contenidos mínimos esenciales en el sistema internacional. ¿Debe la administración pública o puede la administración pública controlar de convencionalidad? ¿Puede la administración pública declarar inconvencional una norma? ¿Puede declarar inconstitucional una norma la administración pública? ¿Puede inaplicar una norma la administración pública por ser inconstitucional? ¿Puede inaplicar la administración pública una norma por ser inconvencional? Bueno, estas son las preguntas que nos aparecen, entre otras tantas, con el nuevo orden jurídico integrado en el sistema constitucional del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es decir, ¿puede la administración pública no cumplir una norma interna, inaplicarla, porque está aplicando un criterio y una norma del Sistema Internacional de los Derechos Humanos? ¿Está autorizada competencialmente a hacer esto? ¿O esa norma, hasta tanto no sea declarada inconstitucional por el Poder Judicial, la administración pública debe cumplirla por más que sea inconvencional, contraria a los derechos humanos? Esas son las preguntas que quizás el nuevo orden nos permite formularnos para ver cuál es el nivel de sujeción de esas administraciones al Pacto de San José de Costa Rica o al Sistema Europeo de Derechos Humanos, comparándolo o poniéndolo en tela de juicio con esa administración pública y su vinculación con la división de poderes. Es decir, hasta dónde puede hacer algo la administración pública en la división de poderes y hasta dónde está obligada a hacer determinadas cosas la administración pública por los compromisos internacionalmente asumidos. Si hay alguna zona en crisis en este doble orden o si podemos equilibrar las competencias internas con las internacionales y la división de poderes. Es una pregunta que nos hacemos, porque en principio la administración pública, como sujeto obligado en tanto Estado del Sistema Internacional de Derechos Humanos, al menos parecería estar autorizada a inaplicar una norma por ser inconvencional. Ahora, esto habría que verlo según cuáles son los modelos constitucionales de cada uno de los países. Y ahí también va el paralelismo de forma. Si una administración pública en un país está autorizada a inaplicar una norma por ser inconstitucional, parecería ser que podría inaplicar la administración pública una norma por ser inconvencional. Si en un país la administración pública le tienen absolutamente prohibido, porque no es su competencia, declarar inconstitucional una norma, tampoco podría declarar inconvencional una norma, siguiendo el paralelismo de formas que hay en esa división de poderes. Esto es una cuestión que habría que estudiarlo y habría que preguntarse. Pero la pregunta principal en eso es, ¿puede la administración pública ejercer una competencia que es contraria al Pacto de San José de Costa Rica o a la Unión Europea? ¿Cómo se convalida la división de poderes que obliga a la administración pública a tomar determinada decisión cuando tomando esa determinada decisión se infracciona el sistema interamericano y el sistema europeo de derechos humanos? ¿Debe tomar la misma decisión, infraccionar el sistema y luego corregir esto al Poder Judicial? ¿O esto violenta el principio de subsidiariedad y buena fe al que se debe la administración pública como parte del Estado, y ese Estado asumió el principio de buena fe cuando rubricó el Tratado Europeo de Derechos Humanos y el Tratado Interamericano de Derechos Humanos? ¿Nace ahí una nueva facultad, una nueva competencia de la administración pública? ¿Puede
inaplicar esa norma, porque es contraria a los criterios, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconocida en el control de convencionalidad? No lo sabemos. Hay algunas pautas que trataremos de ver seguidamente. Una de ellas es que la administración pública, como les decía hoy, está obligada a vincularse en la relación con la ciudadanía, en su actividad de la función administrativa, bajo la garantía de la tutela administrativa efectiva. Esta garantía, creada por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por la Corte Interamericana, en forma pretoriana, por el criterio evolutivo de los derechos humanos, la Corte Interamericana, en el caso Baena contra Panamá, expresamente dijo que allí donde dice, en el numeral 8 del Pacto de San José de Costa Rica, que habla de la tutela judicial efectiva como garantía, donde dice tutela judicial efectiva, hay que reemplazarlo cuando estamos en relación con las administraciones públicas, hay que reemplazar tutela judicial efectiva por tutela administrativa efectiva. Y cumplirse cada una de las garantías del plazo razonable, de la independencia, de la imparcialidad, del debido proceso, de la debida fundamentación de las decisiones, que tenemos como garantía integrante de la garantía de la tutela judicial efectiva, estas todas se trasladan al ámbito de la actividad de la administración pública respecto de la ciudadanía, cuando está determinando derechos y obligaciones. Esa es una creación evolutiva que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos reinterpretando el Pacto de San José de Costa Rica. En nuestro sistema del Pacto de San José de Costa Rica hay una diferencia con el Tratado Europeo de Derechos Humanos en el numeral que habla de proceso equitativo, al menos en lo expreso. Cuando habla del derecho de toda persona a un proceso equitativo y con las reglas del debido proceso en la Europa, que habla de casos civiles y penales, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuando habla del derecho a la tutela judicial efectiva, habla que este derecho a la tutela judicial efectiva es aplicable a es aplicable a los procesos civiles y penales. Y después dice, y de cualquier otro índole, tributario, administrativo. La Corte Interamericana entendió que cuando dice y de cualquier otro índole, es la aplicación, sin lugar a dudas, de la tutela judicial efectiva a cualquier tipo de proceso judicial, no solamente civiles y penales, sino a cualquier tipo de protección de tutela judicial efectiva de cualquier naturaleza, de cualquier derecho en el cual uno está requiriendo la tutela judicial efectiva. Esa construcción evolutiva que hace la Corte Interamericana de la tutela judicial efectiva a cualquier tipo de proceso judicial, la Corte Interamericana lo amplía y lo establece a cualquier tipo de actuación que no sea judicial, por ejemplo la administrativa, en la medida que la administración pública esté determinando derechos y obligaciones. Cuando se determinan derechos y obligaciones, la administración pública está obligada a dar por cumplida la garantía de la tutela administrativa efectiva. Esta tutela administrativa efectiva requiere que la administración pública resuelva cualquier situación con la ciudadanía que esté involucrada en derechos humanos en forma independiente, en forma imparcial, en tiempo razonable y con la debida fundamentación y el debido proceso. El derecho a ofrecer y a que el derecho a ofrecer la prueba, a efectuar las alegaciones y cuando la decisión que toma la administración pública esté obligada a evaluar y valorar las pruebas emitidas por la administración, por la ciudadanía, en el caso concreto ante la administración pública. El plazo razonable ha generado algunos problemas en los sistemas latinoamericanos, porque se han decretado nulidades de actos administrativos sancionatorios por parte de la administración pública, porque han excedido pautas razonables de tiempo. O sea, no es que se anula en el sistema internacional de derechos humanos porque se ha visto violado el plazo razonable en sede penal en el sistema interno en una investigación penal de la justicia penal en España respecto de algo que luego revisa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Acá se han anulado decisiones, actos administrativos, porque estos han excedido
la razonable pauta temporal que exige el plazo razonable. Y ese acto administrativo sancionador, disciplinario, cuando es luego puesto en tela de crisis en el sistema judicial, se ha dicho que como viola la tutela administrativa efectiva, ese acto administrativo es nulo, de nulidad absoluta. O sea, esa es la proyección concreta en la administración pública de esta garantía de la tutela administrativa efectiva. Pero eso no es todo. La administración pública ha dicho, la Corte Interamericana ha dicho, que no solamente se le aplica a la administración pública la tutela administrativa efectiva, se le aplica a cualquier otro órgano que desarrolle materialmente actividad judicial. O sea, se le aplica la garantía de la tutela judicial efectiva, llamada administrativa efectiva, a órganos y organismos que desarrollan actividad materialmente judicial sin ser poder judicial. Por ejemplo, en Latinoamérica se le aplican estas garantías a los procesos de destitución de funcionarios públicos que tienen un procedimiento específico para ser destituidos. Acá se llama el juicio de remoción o la moción de censura, perdón, para el presidente, para el jefe de gobierno. En Latinoamérica se llaman juicios políticos en general, o impeachment, por ejemplo, en Brasil, con el que fue destituida la expresidenta Dilma Rousseff en Brasil. Esos procedimientos que no son judiciales, pero que materialmente reportan a una actividad judicial, pero que son desarrollados por otro órgano que no es la justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha exigido que se le aplique la garantía de la tutela administrativa efectiva en muchos de esos casos. También en procedimientos disciplinares específicos que se siguen con funcionarios públicos, con empleados públicos, que hay un procedimiento específico que pareciera ser materialmente similar a lo que se hace dentro de lo que son el Poder Judicial. Bueno, ahí también hay que aplicar la tutela administrativa efectiva como garantía. Esa es una de las novedades que tiene o que ha traído claramente el sistema, creo que la más fuerte, una de las más fuertes, el sistema de derechos humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, respecto de las administraciones públicas. El otro criterio que creo yo que ha suscitado controversias y ha suscitado tensiones también, se vincula con la diversidad, esta heterogeneidad que hablábamos respecto a la administración pública y su ciudadanía. Cómo disponer las administraciones públicas mecanismos y dispositivos y procedimientos administrativos específicos según los sectores de especial protección. Es decir, no podría haber un diseño de unas administraciones públicas con los mismos programas y las mismas maneras de impugnar una decisión administrativa si se trata de un sector vulnerable de que si se trata de un sector no vulnerable. Porque la situación en la que está colocada la persona o sus derechos es una situación diferencial a la que está colocada el resto de la ciudadanía. Y esto merece un tratamiento diferencial de plazos, de tramitación, de respuesta respecto a la administración pública de este sector especialmente protegido. Y respecto al Poder Judicial, se abre una discusión de cómo los procedimientos judiciales de control judicial de la actividad administrativa y de la ciudadanía, en el típico proceso contencioso administrativo o el proceso en que es competente los tribunales para entender las relaciones entre la ciudadanía y las administraciones públicas, también cómo se transforman en alguna parte en procesos heterogéneos y no homogéneos. Y así como en algún momento se pasó de entenderse la justicia contenciosa administrativa en estrictamente un juicio al acto, después en un juicio de pretensiones, hoy parecería hablarse o intentarse hablar de juicios de pretensores, en vez de juicio de pretensiones o juicio al acto administrativo, en una evolución que aparece dentro de lo que es el derecho administrativo. El otro elemento que es importante destacar, que tiene una diferencia también o una significación importante en el sistema interamericano de derechos humanos y que aparece en el europeo pero con algún matiz, es la expresa mención a los deberes humanos. En el Pacto de San José de Costa Rica se habla que las personas tienen derechos humanos y se los enumera.
tienen garantías. Y en otro numeral se habla de los deberes humanos. Y esos deberes humanos, en el Pacto de San José de Costa Rica, aparecen diciendo que toda persona tiene deberes para consigo mismo, para con su familia, para con su comunidad y para con la humanidad. Esos deberes humanos para con la familia, para con la comunidad y para con la humanidad parecerían sentar la base de la dimensión social y colectiva de los derechos y no la dimensión individual de esos derechos. En tanto, toda persona tenemos el deber de realizar la protección y el uso de nuestros propios derechos y el goce de nuestros propios derechos, en tanto y en cuanto estos derechos favorezcan la dimensión familiar para con nuestra comunidad y para con nuestra humanidad. Esa dimensión colectiva y social de los derechos pareciera conectarlo con la realización del bienestar general de las propias administraciones públicas. Como la administración pública tiene que satisfacer el bienestar general y los derechos tienen una contracara que es el deber para con la comunidad y la humanidad, pareciera que ahí hay un punto de intersección entre la actividad de las administraciones públicas, la finalidad de la administración pública, con la finalidad también ulterior que tienen los derechos, que es la dimensión social y la dimensión colectiva de esos derechos. En esa dimensión social y colectiva de los derechos aparece un moderno derecho enunciado que en Europa se empieza a conocer también en algunos sectores y que en Latinoamérica está siendo muy trabajado por estos tiempos, especialmente en Brasil, que es el derecho a la ciudad, son el derecho a la ciudad, que son los derechos humanos en clave de la ciudad, de cómo hablamos la construcción jurídica de la relación nuestra en una relación colectiva para lograr que la ciudad sea un espacio sostenible, social, económico y ambientalmente. A partir de la preocupación de estadísticas de organismos internacionales, donde dicen que allá por el 2050, más del 60% de la población va a vivir en espacios urbanos, en asentamientos humanos y ciudadanos urbanos. Entonces, aparece la necesidad de plantearnos qué mecanismos podemos dotarnos y darnos y brindar y pensar para que esas ciudades en las que va a vivir al menos más del 60 y tanto % de la humanidad, sean en esos espacios urbanos, sean sostenibles, económica, social, humana y ambientalmente. Se habla de la ciudad como emblema de la realización democrática de los derechos humanos. Y se crea esta construcción, derecho a la ciudad, que uno de los grandes objetivos a lograr es desjuridizarlo, es decir, enunciarlo como derecho a la ciudad no importa hablarlo solamente desde lo jurídico, todo lo contrario. La ciencia jurídica se pregunta cómo confluye en el plano del derecho a la ciudad con las demás ciencias para lograr la realización de un desarrollo urbano sostenible. Con la antropología, la sociología, las ciencias políticas, la filosofía, la arquitectura, la ingeniería, todas las ciencias confluyen junto con el derecho en el armado y la estructuración de este nuevo derecho que se llama derecho a la ciudad, el cual fue en algún punto creado, promocionado, reclamado por organizaciones sociales y movimientos sociales hace ya mucho tiempo atrás y que hoy empieza a tener reconocimiento en lo que se llama el soft law, en determinadas resoluciones y mecanismos internacionales y empieza ahora a incorporarse en algunos textos constitucionales. Uno de ellos también es la Constitución de Ecuador, que expresamente prevé el derecho a la ciudad, lo enuncia y lo explica. Y empiezan a haber leyes en Latinoamérica y normas de distintas ciudades que hablan del derecho a la ciudad. Que lo primero que hay que entender es que es un derecho de orden colectivo, no es un derecho de orden individual. Es la realización democrática en el espacio colectivo de la ciudad, de los gobiernos, de esas administraciones públicas, de esas ciudadanías, en la realización de sostener una ciudad, un proyecto de ciudad con mecanismos democráticos, plurales, colectivos y que logren la sostenibilidad social,
humana y ambiental en ese sector llamado ciudadanía. Ese es un tema novedoso que aparece como muy interesante, me parece, para los próximos años de construcción. Y si no tengo mal entendido, hay ya líneas de investigación en la Unión Europea sobre estos temas también. En estas notas rápidas aparece entonces una administración pública que se sabe de la Constitución y que se sabe de la Convención. Esa administración pública en forma espontánea, preventiva, realiza y no infracciona las obligaciones internacionales de los derechos humanos. Tiene que contener dispositivos y pensarse dispositivos desde la prevención en la realización de los derechos humanos y no desde la actuación que puede llegar o no a infraccionar. Una cosa es pensar la administración desde la acción y otra cosa es pensar la administración desde la prevención. Esa administración pública es una administración pública a su vez que previene, que tiene grandes injerencias en la realización social de los derechos de la ciudadanía, con lo cual también hay mecanismos novedosos en la realización de esa sociedad en el aspecto social. Y aparece un elemento, que no es un elemento sino un principio importante, que es la solidaridad. La solidaridad aparece, a criterio de alguno de nosotros, como un principio general del orden internacional y nacional y que es aplicable como un principio fundante en las administraciones públicas. La solidaridad se transforma en mayor igualdad y en mayor equidad y por ende mayor equidad y mayor igualdad lleva naturalmente a mayor libertad. No se puede hablar de mayor libertad si no se habla de cambiar las condiciones de inequidad en las que nos encontramos inmersos dentro de lo que son la dimensión de nuestra propia humanidad. Y ahí la administración pública tiene mucho para hacer, en esto del principio de la solidaridad que nos va a lograr llevar a mayor equidad, mayor igualdad y por ende mayores niveles de libertad. Algunos creemos que las administraciones públicas se disuelven, se resuelven, se renuevan a través de la libertad solidaria. Estas dos condiciones. En definitiva, estas administraciones públicas asumen un rol distinto, ¿no? Es un rol más centrado sobre la dignidad de las personas, es un rol también contextual internacional, por eso se habla en algún punto, si bien con otra significancia, del derecho administrativo global, porque todas las regulaciones internacionales, entre ellas las de los derechos humanos, es la nueva juridicidad que compone estas administraciones públicas. Ustedes en Europa lo saben mejor que en Latinoamérica, muchísimas normas que impactan directamente en el derecho administrativo, por ejemplo en contrataciones administrativas, provienen del sistema de la Unión Europea y que después cada uno de los países tiene que adoptar y que tiene que adecuarse. Las contrataciones administrativas, las regulaciones de la Organización Internacional del Comercio sobre contrataciones públicas transparentes también, o sea, una serie de organismos internacionales que dictan normativa que genera la obligación luego de adecuar sus propios sistemas a la sistemática internacional por parte de las administraciones públicas. Esas administraciones públicas en esa porción se encuentran globalizadas. O sea, hay una porción de esas administraciones públicas que se encuentran globalizadas y que escapa a esas administraciones públicas esa regulación, porque esa regulación viene del orden internacional. La globalización del orden internacional económico es uno de los aspectos que impactan dentro de la administración pública. El otro aspecto, que es el que me ha interesado a mí, por lo menos dejarle a ustedes destacado en estas 2 horas que casi hemos compartido, es el aspecto de la globalización de los derechos humanos. O sea, cómo impacta en el sistema constitucional esta subsistema o la sistemática de los derechos humanos dentro de las administraciones públicas, las cuales están impactadas en ese gran orden de la constitucionalidad y la convencionalidad. Por eso decimos que el principio de juridicidad ha subido un nuevo nivel. Así como hemos superado el orden de la ley, cuando hablábamos de la juridicidad de las administraciones públicas, se hablaba del principio de la legalidad, que fue un avance en el derecho administrativo. Luego se habló del principio de juridicidad, para entender que el orden de las administraciones públicas es el orden de la constitucionalidad.
porque entendimos en su entonces que la Constitución es una norma aplicable, invocable, exigible en los tribunales, pero también ante las propias administraciones públicas. El paso que se ha dado en estos tiempos es entender que esas administraciones públicas son del orden de la convencionalidad de distintos tratados y específicamente, por lo que hemos conversado en estos tiempos que hemos tenido, es el orden de esas administraciones públicas, de ese orden de la convencionalidad de los derechos humanos. Con lo cual supone unas administraciones públicas, en alguna porción, unas administraciones públicas distintas, con distintos contenidos, con distintas estructuras, con distintas categorías, o mismas categorías, si se quiere, revisadas en este orden de la convencionalidad. No solo de la constitucionalidad, sino de la convencionalidad. Y el ejemplo es el que vengo trayendo de esta creación del Pacto de San José de Costa Rica, de su Corte Interamericana, cuando nos habla de esta garantía de la tutela administrativa efectiva, como uno de los ejemplos de la revolución que se está generando, en criterios de algunos, de esta estructura de la administración pública desde el enfoque que hacemos del estudio dogmático del derecho administrativo. Hablamos de la centralidad de la persona con la dignidad humana, no solo en el enclave individual, sino en el enclave colectivo y el enclave social. Son tres dimensiones distintas al cual la administración pública conecta con la satisfacción de ese bienestar general. Para lo cual la ciudadanía tenemos que saber cuáles son estas dimensiones individuales, colectivas y sociales que conectan con esas administraciones que persiguen ese bienestar general objetivado. Ese bienestar general ya sabemos que no es más competencia para la propia administración, sino competencias para más ciudadanía, para más derechos, para más garantías en la realización social. Por eso hablamos antes de la solidaridad. En tanto esa libertad solidaria nos habla de la realización de esto que yo les comentaba, que trae sí expresamente el Pacto de San José de Costa Rica cuando habla de los deberes para con la familia, para con la comunidad y para con la humanidad toda. La dimensión de los derechos es una dimensión transindividual. La dimensión de nuestras administraciones públicas también es una dimensión transadministraciones públicas y hacia la realización de ese bienestar general objetivado. Sin perder de vista aquello que hablábamos de que nos encontramos por la diversidad constitucional y convencional en un espacio de heterogeneidad de categorías constitucionales y convencionales. Cede la homogeneidad a esa heterogeneidad. Esto no implica fragmentación de los órdenes jurídicos. Esto implica simplemente ver cómo se construye esa horizontalidad de esa heterogeneidad para lograr no solo mayores niveles de igualdad, sino fundamentalmente mayores niveles de equidad. Y ahí el acceso, la cuestión del acceso, la accesibilidad a los derechos, a los mínimos comunes, a los mínimos vitales, a los mínimos esenciales, parecería ser el centro de contacto entre esta dimensión individual, social y colectiva de la humanidad con esta dimensión social de nuestras administraciones públicas. El punto de encuentro sigue siendo la realización del bienestar general, que se realiza a través de la persecución de las administraciones públicas de ese interés público, que es este bienestar general. Pero con esta ciudadanía activa que cogestiona, si se me permite la expresión, en ese bienestar general, en ese punto de intersección. Y estas categorías, junto con otras que ya hemos hablado hoy al principio, quizás en el pensamiento de nuestras universidades, debiera generarnos o podría generarnos repensar a ese derecho público no penal, a ese derecho administrativo, para pensarlo una vez más, como ha ido teniendo determinados escalones de avance en nuestro derecho público, el derecho administrativo en particular. Bueno, quizás este sea un tiempo de repensarlo desde esta dinámica de la constitucionalidad, de la constitución convencionalizada o de esa convencionalidad que ha sido constitucionalizada, según como querramos verlo, ¿no? Pero es un espacio interesante en donde cada poder del Estado tiene su rol protagónico. Y en esto de realizar la dignidad de las personas en estas dimensiones que venimos hablando, creo que estas administraciones son todo menos abstencionistas. Podemos estar cada uno en una ideología distinta parados,
desde la apreciación de algunas cuestiones que tienen que ver con cuestiones políticas, del mercado, etc. Pero estas administraciones en la realización de esa dignidad humana y esta ciudadanía en la realización de esa dimensión social y colectiva, también de esa misma dignidad humana, aparecen como fuertemente posicionadas en su accionar, y no son de abstención, son de colaboración, de injerencia para lograr los niveles de equidad que debemos lograr a través de la intervención debida de esas administraciones. Con límites, por supuesto. La juridicidad es el primer límite. La privacidad es otro límite. La razonabilidad de las actuaciones de esas administraciones públicas es un principio cardinal en los sistemas constitucionales modernos. Pero aparece sí distinta, me parece a mí, esa administración en esa relación con esa ciudadanía. Y esa ciudadanía con esas administraciones. En un mundo donde armonizamos lo constitucional con lo convencional, y este plano está en un plano que nos guste, no nos guste, estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo, en un mundo global. Más allá de cuál es el significado que cada uno le demos a esta idea de la globalización del derecho. Soy de los que piensan que hay hechos que son hechos, y la globalización es un hecho, y ese hecho hay que ver cómo impacta dentro del derecho, y dentro del derecho público, del derecho administrativo, y en la relación de estas ciudadanías con estas administraciones y estas administraciones con estas ciudadanías. Creo que ya luego de 35 minutos, creo que hemos pautado la primera parte de la dinámica constitucional y convencional, y luego la segunda parte, cómo se atraviesan las administraciones. Muchísimas gracias, profesor Pablo Gutiérrez Colantuono. A lo largo del seminario se ha incorporado con nosotros el catedrático de Derecho Administrativo José Suárez Rincón, catedrático de Las Palmas, magistrado del Tribunal Supremo, que no ha podido incorporarse en el momento anterior porque tenía deliberación esta mañana en el Tribunal Supremo. Buenos días, profesor. ¿Hay alguna intervención? ¿Alguien quiere intervenir? ¿Alguna pregunta o alguna intervención? ¿Alguno de los asistentes? No sé si alguien, uno de los que estaban ya antes, quieren... Bueno, pues las disculpas las reitero, aunque siento particularmente no haber podido venir antes, pues sobre todo para poderle escuchar al conferenciante más que a ningún otro, y efectivamente se han dado una doble circunstancia, que teníamos hoy deliberación y que finalmente además se ha prolongado más de la cuenta y no he podido sino incorporarme ahora, a una hora intempestiva. El profesor Tenorio insistió en cualquier caso también que si no podía llegar antes que no dejara de venir si pudiera, ¿no? Así que he querido venir y ahora pues de haberle oído pues probablemente estoy seguro que alguna sugerencia me habría aportado su intervención. Como he llegado en el último momento, no me atrevo, sino a tal vez dar cuenta de cómo, no sé si coincidiendo con el tema exacto, porque incluso en la propia terminología hay distancias, pero bueno, más o menos en lo que está en el ambiente a propósito de estas cuestiones, o pudiera estarlo. Yo casi más que salir al paso, pues diría haría un par de consideraciones que me sugieren pues la problemática que han venido tratando. Nosotros, digamos, como punto de referencia común, nos situamos al tratar estos temas en el ámbito de los derechos sociales. Y entonces ahora mismo en España hay un debate planteado sobre ellos, importante, y sobre su papel en la Constitución. Yo diría que desde un doble punto de vista, por un lado, ya existe una
un elenco de derechos sociales establecidos en nuestra Constitución, y lo que se está discutiendo es potenciar su alcance, es decir, dotarles de una protección mayor, y en el sentido de ir hacia equipararlos a los derechos fundamentales clásicos, pues tanto en cuanto a la protección, al contenido material y sustantivo que la Constitución pudiera ofrecerles, como desde el punto de vista procesal, también fortalecer los mecanismos de reacción que pudiera existir frente a eventuales vulneraciones. Y luego hay otra línea, que sería incorporar a esa línea, a ese elenco de derechos fundamentales, pues otros derechos fundamentales, buscando otros derechos fundamentales y otros derechos, o sea, elevando a la categoría de derechos sociales con ese rango reforzado, pues nuevos derechos, ¿no? Nuevos derechos, ya no sé si es de la quinta, de la sexta o de qué generación, pero en todo caso ya... Todo esto, de alguna manera, tampoco es, en fin, siempre se trata de desarrollos sucesivos, pero a propósito de una idea que tampoco hay que olvidar, no es revolucionaria, ni siquiera es del siglo XX. Esto ya estaba en la Constitución francesa, no estaba solo entre los grandes ideales, estaba también el de la solidaridad. Es uno de los motores que alimenta la revolución, pero de los grandísimos motores. Está latente ya ahí, y luego pues hay unos derechos que se desarrollan más, otros que se desarrollan menos, pero por ejemplo en un antecesor que en España siempre resultó muy de culto, y que la mayor parte de sus obras están incluso traducidas, aunque luego es francés y pues es accesible fácilmente, es Digui, y Digui, la idea de la solidaridad social, está también presente en toda su obra, ¿no? Entonces todo eso, pues de alguna manera es un tema que está ahí, y es un tema que también en España se sitúa en primera línea. Ahora que estamos hablando mucho de la reforma de la Constitución, pues este es uno de los flancos abiertos, ¿no? Y luego la otra cuestión, ya más reciente, pero yo no sé tampoco muy bien si conecta con las ideas que ha desarrollado, y en España está menos desarrollada esta línea, no sé si tiene alguna relación con... Porque en Italia he oído hablar sobre todo de la administración, le llaman administración compartida, a algo que no es compartir la realización de una tarea entre varias administraciones, que es cuando administración compartida, lo primero que se nos viene a la cabeza sería eso, ¿no? El ejercicio conjunto de alguna función administrativa. Se trata de compartir la administración, pero compartirla con el sector privado, con particulares. Y eso está, sobre todo en Italia, vamos, en lo que yo sé, por supuesto, donde más se está desarrollando esto, a nivel local, a nivel del municipal, a nivel de la esfera municipal. No sé si esto también lo ha desarrollado, pero bueno, es un punto de referencia interesante, que sí que vendría bien aportaciones, porque así como en el primer asunto lo hemos, pues en fin, ya hay bastantes trabajos y estudios y muchas reflexiones sobre esto, es más infrecuente, y incluso, pues bueno, a un nivel normativo menos intenso, pero en fin, la idea de fondo es la de hacer partícipes a sujetos particulares, reforzados o no, o sea, a través de asociaciones o directamente del ejercicio de funciones administrativas. Sobre todo se está, pues, a nivel local. Yo es que, claro, no recuerdo casi ni las sentencias que pude poner la semana pasada, me acuerdo bien, pero me acuerdo, creo que recordar, pues en el campo de restauración de espacios libres, de zonas verdes, de parques y jardines, pues en esos ámbitos se está potenciando especialmente esa línea, pero realmente es bastante ignorada en España, así que si ha podido, habrá resultado de suma utilidad, seguro. Y no se me ocurre nada más. Siento, seguro que si hubiera venido desde el principio, pues
podría haber añadido alguna otra cuestión. Nos escuchamos perfectamente todos. Bueno, primero felicitar al ponente, que me ha encantado su exposición. Y yo comparto su idea, no solo en Latinoamérica, sino también en Europa. Creo que también sería interesante hacer un estudio comparativo sobre la globalización del Estado, la repercusión que tiene en España como parte de la Unión Europea, esa dimensión multinivel, y cómo en Latinoamérica ocurre exactamente lo mismo. Yo trabajo con gente de Colombia, sobre todo, y Brasil, y siempre existe una comparación en el ámbito puramente constitucional, no tanto administrativo, pero siempre existe una comparación de lo que está ocurriendo en lo que es Latinoamérica en general, ¿no? Esa unión que existe entre todos estos estados que forman parte de Latinoamérica, y lo que está ocurriendo también en Europa. Y cómo esa dimensión de relación multinivel entre lo que son los estados europeos con la Unión Europea se tiene, o por lo que yo he leído y por lo que me han comentado, pues como un referente, ¿no?, en Latinoamérica. No sé si es así. Está claro que la administración ya no se puede estudiar desde un punto de vista interno de cada uno de los estados, tanto en Latinoamérica como en el ámbito europeo. Eso está claro. En España no podemos hablar de administración sin tener en cuenta la administración europea y la conexión que existe entre las administraciones públicas de cada uno de los estados miembros con la administración europea, y lo mismo ocurre en Latinoamérica. Sí, con las normas que se van dictando. Perdón, nos quedan solamente 2 o 3 minutos, perdón que interrumpe, nos quedan solo 2 o 3 minutos de emisión. Vale. No, eso, más allá de las relaciones interadministraciones públicas, el punto es la normativa que emiten desde el sistema global y que son de cumplimiento obligatorio para los distintos países, sea porque jurídicamente es así o porque económicamente hace que esto sea así también, ¿no? Por eso decía que hay un surgimiento del derecho administrativo global, pero que estudia las normas de estos organismos internacionales, que se les llama quiere denominarse otro tema, pero que hace a esta otra porción también, que llamamos esta porción de las administraciones locales, que ya no tienen la competencia para regularla, que están obligadas a seguirla y seguir los criterios que suceden en ese derecho administrativo de la globalización, ¿no? Y como decía recién, que le agradezco mucho la presencia, hay 2 temas. Uno creo que es este que marcaba muy bien de los derechos sociales, en donde esto lo referimos a principio de las conferencias, donde Latinoamérica, por su propia evolución, tiene ya hace tiempo en sus constituciones esto en el mismo nivel. Esto no quiere decir que esté todo resuelto, todo lo contrario, porque ha generado una serie de problemas de cuál es el rol del Poder Judicial respecto de esto, ¿no? Porque estos derechos luego son exigibles, y cuál es el contenido y quién le brinda ese contenido, esos derechos, y ahí hay una tensión entre los poderes luego, ¿no? Ese es un tema. Y el otro tema, esto que marca Italia, el tema de la cogestión, o el nombre que se le quiera dar a esto de la correalización de determinadas porciones de las administraciones públicas, está sucediendo ampliamente en la esfera local, en lo que nosotros también llamamos las comunas, los municipios, donde es más fácil también realizarlo, ¿no? Y tiene que ver con algo que dijimos en algún momento, que tiene que ver con las nuevas perspectivas que ofrece una categoría novedosa que llamamos derecho a la ciudad, ¿no? Esto que se está por ahí, está empezando a ponerse de moda, por decirlo de alguna forma. Muy bien, pues no sé si todavía estamos emitiendo o ya se ha cortado la emisión. Muchas gracias. Se ha incorporado el profesor Carlos Vidal del departamento. Y con esto ya concluimos. Muchísimas gracias, profesor Suárez, profesor Gutiérrez Colantuono.